Hola amigos, quiero dar las gracias antes que nada a Moto Garaje, que es la tienda que me abrió las puertas para poder hacer unas revisiones muy cortas de las motos que tienen ellos y que también pude probarlas. Eh, Voy a empezar también con ellos a probar motos de un poco de más cilindrada para ver qué se siente. Ahora que tengo la 390, una cilindrada baja, voy a tratar de ir hacia un poco más allá. Obviamente no es fácil porque hay motos que me gustan, pero no las tienen como para probar. Hay fabricantes y marcas en las que solo envían pocas unidades, en mi país es así, y no envían motos para un test drive. Entonces es un poco difícil dar a conocer realmente cómo es la sensación de esas motos. Ha habido marcas en las que aquí en mi país ni siquiera abren las puertas a una persona novata o que está iniciándose. Son unas marcas que realmente, o los almacenes, no sé quiénes, yo creo que los jefes de aquí de mi país no dan esa apertura. Simplemente si no vas a comprar, no puedes ni siquiera entrar a verla. Entonces, porque no te atienden. Entonces, hay que saber escoger el lugar y lamentablemente, no sé si es en otros países igual, pero como ven acá, hay muchas marcas de motos, pero ni siquiera me atreví a entrar o a visitarlos porque el servicio es pésimo, 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 pésimo. Entonces, una vez más les comento que la única tienda que fue es la que ya mencioné y voy a tratar de que ellos también ellos me dan su apoyo total, que es lo importante. Entonces de hoy en adelante también, aparte de los paseos, voy a dar a conocer unas marcas o unos con cilindrada un poco más alta. Así es que gracias por acompañarme y darle like a mis videos, compartirlos, suscríbanse y espero que haya gente de aquí de mi país, de Ecuador, que se unan a mis paseos para tratar de hacer un poco más grande el grupo y sobre todo salir a conocer más este país. Nos vemos. Hola amigos, Pedro de Motogaraje les saluda. Amigos, les presento la nueva CF Moto MT800. Es una moto espectacular, en este caso tenemos la versión Sport, ¿sí? Es una moto que hereda el motor de la 790, de la KTM 790, es un bicilíndrico lineal de 800 centímetros cúbicos que genera 95 caballos de fuerza. Entonces es un motor que ya le conocemos mucho tiempo, un motor súper fiable, un motor que da para divertirse bastante. Y tenemos una plataforma de una moto Touring Sport bastante chévere, bastante cómoda, se caracteriza por su corta distancia del asiento al piso, pese a que tiene casi 230 kilos de peso, le hacen una moto bastante confortable para curvar. Tenemos frenos J. Juan, que son unos frenos españoles, ¿sí? En este caso tenemos unos frenos espectaculares con ABS Continental, una moto bastante segura. Suspensiones Cayaba, que ya todos le conocemos igual, adelante y atrás, con diferentes regulaciones de precarga, compresión y rebote. Tenemos una pantalla súper chévere. En lo que es tecnología, esta moto se destaca bastante. Sí, lo pueden ver, tenemos dos modos de manejo, modo Sport y Rain, en el que más o menos modificamos un poquito lo que es el control de tracción, el ABS y obviamente la potencia que brinda la moto. Tenemos igual velocidad crucero, ¿sí? Podemos usar la velocidad crucero, es súper interesante. También ya viene la moto con luces LED de súper buena gama y con neblineros. Los neblineros podemos encenderlos, ya sea tenemos la opción de encenderlos o cuando curvamos en la moto se van prendiendo según la curva que cojamos, que es algo súper chévere. El parabrisas es completamente regulable en altura. Tenemos toma de 12 voltios. Podríamos colocar aquí cualquier tema para inflar las llantas y todo. Y también tenemos dos puertos USB para los celulares.
es una moto bastante completa, súper cómoda. CF Moto se ha preocupado bastante en lo que es repuestos, en lo que son adicionales como maletas, portamaleteros. Ya viene con las protecciones, con los crash bars, que es algo que normalmente tenemos que gastar en una moto. En este caso ya tenemos. Entonces es una moto súper completa para el precio. Es una moto que cuesta $15,800. Y lo más interesante sería que vengan y le conozcan, le prueben y todo. Le vamos a encender para que le escuchen. Pueden escuchar el sonido característico de la KTM 790. Ahí estamos con todas las luces encendidas. Tenemos los neblineros. Igual tiene sensor, si le ponen automática, la moto según la intensidad de sol que tenga, se va a encender o apagar las luces según lo que necesite. Entonces, como les he dicho, es una moto bastante completa si quieren aventuras, si quieren viajar cómodos con su pareja. Es una moto muy cómoda, viene con llantas Maxxis. Igual en temas de seguridad, como les digo, frenos J. Juan, ABS en curvas, suspensiones Callaba. Entonces le hacen una moto completamente segura, cómoda y todo para viajes, aventura. Viene con aro 19 adelante, se podrían meter a un camino de segundo orden sin problema. Entonces es la nueva CF Moto MT800, amigos.